medio me acuerdo, pero no estoy muy seguro. ¿Ya? ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Era un político que estaba, creo que estaba haciendo campaña para la presidencia de la República. ¿Qué es el Bogotazo? Por lo tanto fue una especie de golpe que hicieron ahí cuando lo mataron y lo nombraron como Bogotazo. ¿Qué fue la violencia bipartidista? Y eso sí no sé. ¿Cómo se relacionan estos hechos con la actualidad del país? Casi igual, porque ahorita por ejemplo también han matado un poco de políticos por pura política, es la violencia que hay. ¿Su familia vivió esta violencia? No. En el Bogotá. No. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue un gran jefe liberal en Colombia. Nació en Bogotá, fue alcalde mayor de Bogotá, fue concejal, fue representante a la Cámara, fue candidato presidencial. En los hechos del 9 de abril de 1948 fue asesinado, como ya se sabe. En esa división liberal partió el Partido Liberal cuando se vieron con el señor Gabriel Turbay y ganó esa presidencia Mariano Ospina Pérez. Y refiriéndonos ya a sus hechos, fue un gran abogado, penalista, fue de la Sorbona de París, la universidad se fajó. Fue una de las mejores tesis que él planteó y era muy querido por el pueblo. Lamentablemente el mismo pueblo, cuando fue alcalde mayor de Bogotá, le dio la espalda. Cuando, un hecho curioso, él mandó ponerle uniforme, vestido, corbata a los señores que manejaban los carros de ese entonces y uniformar a los emboladores de ese entonces. Entonces a él por ese lado, después la misma gente se le volteó. Reconocido también por la oración a la paz el 3 de febrero de 1947 en la Plaza de Bolívar, donde todo el mundo marchó callado y fue los gestos que le reconocieron a nivel nacional y a nivel mundial, cómo él tenía ese manejo, esa oratoria hacia el pueblo. Además fue escritor, un excelente abogado. ¿Qué es el Bogotazo? Pues los hechos que le acabo de mencionar por la cuestión del 9 de abril, cuando su muerte, que fue allá al lado del tiempo, la carrera en la Jiménez con quinta, con séptima, y ahí fue cuando el pueblo ya se rebeló y hubo saboteos, incendiaron edificios, el comercio fue totalmente saqueado. Y ahí se generaron muchas muertes. Gente que se entraba a robar en las cigarrerías, se emborrachaban, caían muertos y después los recogían y muchos de esos no fueron muertos, sino por las borracheras mismas, los levantaban y los mandaban para el cementerio, abrían unas fosas comunes y allá mucha gente la enterraron viva. Eso fue lo que pasó a nivel nacional por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué es la violencia bipartidista? A lo que sucedió en esa época, que entre liberales y conservadores, en esa época se vivía un auge muy no tanto como la filosofía conservadora o liberal, sino de pasiones. Fue más pasiones, guerras que se veían en los departamentos, en ciertos municipios, dependiendo si era conservador o liberal el pueblo. Asimismo era que se libró esta batalla liberal conservadora de odios, y desde el púlpito los curas que también daban sus sermones ventilando su política de proselitista de ese entonces, ¿no? Que a pesar de que habían buenas opciones de candidatos, pero se manejaba de otra manera, se manejaba ya por pasiones, era pasional más que todo. ¿Cómo se relacionan estos hechos con la actualidad en el país?
Pues esto da un vuelco total, de todas maneras, desde el año 1970, cuando terminó el Frente Nacional, a raíz cuando, sí, con Misael Pastrana Borrero, que fue el último, porque cuando se hizo el Frente Nacional, que fue el primer presidente Alberto Lleras Camargo en 1958, en el 74 fue el último Misael Pastrana. Esto fue para atenuar esa división liberal conservadora. Se alternaban un conservador un periodo, un liberal el otro, y así. Pero si uno quiere ver en el fondo, esto cambió totalmente, pero sigue de todas maneras el bipartidismo disfrazado con otros partidos, con el partido de la U, el partido Cambio Radical, el partido del Centro Democrático, y otros movimientos, que fueron las operaciones avispas que se inventó el señor Alfonso López Michelsen y después el señor Pastrana Borrero. Entonces ahí fueron atomizando grupos políticos y se volvieron empresas políticas. Eso es lo que ha dado al traste toda esta parte política aquí en Colombia. ¿Su familia vive esta violencia? Claro, por parte de mis abuelos, sí. Y aquí en Chía fue notoria la práctica, porque aquí todo este parque, este pueblo era muy conservador. Y aquí cualquier liberal que había le cortaban la corbata o le apedreaban las casas. Mi abuela allá en el Parque Ospina Pérez, allá le apedrearon la casa. Entonces eso sí hubo la violencia. Y aquí vemos en las veredas donde fueron muy conocidas, la violencia era tremenda, era punta de pistola en ese entonces y de escopeta, pedreadas en las calles. Caudillos que proclamaba que la izquierda, o sea, los países, los ciudadanos de izquierda, o no que no fueran oligarcas, tenían que tomarse el poder. O sea, que fue un izquierdista de todo tiempo completo. La oligarquía de la época, empezando por el presidente de esa época, que era Mariano Ospina Pérez, un líder conservador, y su querida esposa, doña Berta Hernández de Ospina Pérez, le hicieron con otros políticos, en ese momento en la prensa nacional, como El Tiempo, El Espectador y todos los periódicos de Colombia, hicieron crónicas sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder liberal grandioso, y para la juventud del momento yo estaba joven, pero ya empezaba a entender que era la política, todos fuimos gaitanistas. ¿Qué es el Bogotazo? El Bogotazo fue a raíz de la muerte de Gaitán. El pueblo se enardeció con la muerte de Gaitán, y a Roa Sierra, que fue el asesino, se lo llevaron de los pies, lo arrastraron y lo dejaron vuelto en nada frente al palacio de los presidentes del Palacio de la Carrera en esa época. ¿Qué fue la violencia bipartidista? La violencia bipartidista empezó en el año 1930, cuando los cambios cuando el Partido Liberal se tomó el poder. Los conservadores de la época no aceptaban que el liberalismo asumiera el poder, y Olaya Herreras tuvo muchos problemas en esa época. A duras penas duró, después de Olaya Herreras, Eduardo Santos, y después de Santos se proclamó una especie de Frente Nacional, y el liberalismo, como un partido político fuerte del momento, pues tuvo su candidato, pero en ese momento se perdieron las elecciones porque hubo una disidencia entre Turbay y precisamente Gaitán. Cuando ya pasó la elección y que el Partido Liberal perdió las elecciones, Gaitán tomó las banderas liberales y empezó a pregonar, y posiblemente hubiese sido uno de los grandes presidentes del país, pero como lo asesinaron, pues hasta ahí llegó. ¿Qué más?
¿Cómo se relacionan estos hechos con la actualidad del país? La actualidad del país está muy mal porque llevamos 200 y pico de años matándonos entre colombianos, y eso no es justo para las juventudes que están esperando un futuro mejor para sus hijos, cuando ya sean madres, tengan sus hijos. Les estamos dejando un país en ruina. Tenemos que buscar un norte, un horizonte, y los invito a todos los jóvenes a que reflexionen y voten por el que deben votar, no por sinvergüenzas que se han robado toda la plata del país. Haga otra pregunta. ¿Su familia vivió esta violencia? ¿Ah? ¿Su familia vivió esta violencia? Obvio que todos los colombianos la vivimos y la estamos viviendo actualmente. Pero digamos, ¿estuvieron afectados en ese momento? Obviamente en el norte de Santander, yo soy del norte de Santander. Yo siendo un joven de 14, 15 años y con toda mi familia tuvimos que abandonar el pueblo porque nos sacaron a bala. No nos sacaron con consejo ni con colaboraciones, sino a bala. Siga preguntando. Ya, sí, eso es todo. Bueno, nos sacaron a bala y obviamente pues perdimos, mi padre perdió toda la finca y las casas y todo lo que teníamos. Salimos con la maleta. Así de sencillo. Esa fue la historia de nuestro país y de miles y miles de familias colombianas. ¿Cómo la ven? Muchas gracias. Terrible. Ok. Ojalá. Gaitán. José Eliezer Gaitán fue un dirigente político de Colombia en el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, que fue asesinado en 1948. ¿Qué es el Bogotazo? Casualmente, a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hubo un levantamiento de la gente y de ahí entonces se provocaron disturbios, incendios, destrucciones, cosas, y posiblemente mataron al que había asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. Eso se conoce como Bogotazo. ¿Qué fue la violencia bipartidista? Colombia sufrió una etapa de envidias, odios, a raíz de que los dos partidos se enfrentaron físicamente, pues se le llama bipartidista, los dos partidos, entonces eran muy violentos y hubo muchos muertos, entonces todo eso se llama la violencia bipartidista, hasta que después se pusieron de acuerdo unos señores presidentes por ahí en Europa, y se pusieron de acuerdo que se iban a turnar. Entonces ahí empezó como a cesar la violencia bipartidista. ¿Cómo se relacionan estos hechos con la actualidad del país? Bueno, son una historia que sufrió Colombia y a raíz de eso surgieron también unos grupos subversivos, guerrilleros que iban a cambiar, que iban en contra de eso. Y entonces de todas maneras siempre hay una influencia en los años venideros. Y él se cuenta de que aún así se está todavía firmando pases con ciertos grupos que protestan debido a esos gobernantes que entonces se tomaban las cosas, se peleaban entre ellos. Después hubo un acuerdo de los dos partidos, se llamó Frente Nacional, que todo eso influye, ¿sí?, en nuestros días. ¿Su familia vivió esta violencia? Esa se centró en ciertas partes del país que no hubo una influencia directa de esas fechas. Ya, gracias. Bueno, ya. La primera pregunta es, ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Resumido, sí, ya lo más resumido posible. Pues, como quieras. Pues Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los líderes y caudillos más sobresalientes de la historia colombiana. ¿Qué fue el Bogotazo? El Bogotazo, creo que para mí el Bogotazo fue como el grito de las masas, aquellas personas a las cuales, digamos, no tenía muy en cuenta el gobierno. Entonces Jorge Eliezer Gaitán fue la voz y en parte creo que su muerte fue como ese accionar de esas personas. ¿Qué fue la violencia bipartidista? Creo que para mí fue un sinsentido de la querida historia de nuestro país, en el cual, digamos, estábamos divididos por dos vertientes de pensamiento, pues
para mí digamos que no era muy propia porque pues tenía como muchos tintes europeos también, o sea, a veces desafortunadamente somos un país poco identificado de nuestras costumbres y demás, entonces creo que fue una sin razón para mí. ¿Alguien de su familia vivió estos hechos? Sí, pues digamos que ahondando un poquito en la historia familiar, mis abuelos vivieron un poco de esa historia, pues estamos cerca de Bogotá, yo pensaba que eso no sucedía en los pueblos aledaños, pero sí, digamos que acá éramos los conservadores estábamos acá en Cota y los liberales estábamos en Chía, los liberales estaban en Chía, entonces digamos que había un poco de roces, un poquito de parte de esas vertientes de pensamientos. ¿Cómo se relacionan estos hechos con la vida actual del país? Pues digamos que han habido algunos cambios de ideales que a veces digamos no son muy sanos porque pues digamos que vinieron los europeos y trastocaron una cultura muy rica que pues era la cultura muisca, la cultura indígena y digamos que la transformaron de una manera un poco nociva. Entonces no fue una manera muy educada de tomar como esos nuevos pensamientos. Entonces digamos que no fue muy bueno tampoco. ¿Qué reflexión o aprendizaje nos dejan estos hechos históricos? Pues yo creo que es más de ahondar en nuestras raíces, de pronto identificarnos más con nuestra parte india realmente, porque lo que te decía, desafortunadamente la cultura europea no vino a ofrecernos nada bueno, sino fueron como todas sus malas costumbres, la parte también de creernos más, que realmente creo que eso nos faltó mucho, mantener esa parte íntegra, nuestra pertenencia a la tierra, las costumbres que digamos como en la parte indígena, la de compartir, la de ser una comunidad íntegra, se mantenían pues en esos tiempos. Porque la primera pregunta es, ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán fue un político colombiano nacido en Bogotá que los asesinaron el 9 de abril de 1948 del Partido Liberal Colombiano y que aspiraba a ser presidente de la República. ¿Qué fue el Bogotazo? El Bogotazo fue una revuelta popular del 9 de abril de 1948, el día que mataron a Gaitán en el centro de Bogotá, cuando salía de sus oficinas que ejercía como abogado y político. ¿Qué fue la violencia bipartidista? La violencia bipartidista fue un enfrentamiento, una guerra que hubo entre liberales y conservadores, precisamente a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril. Se enfrentaron, por eso se llama bipartidista, porque era del Partido Liberal y del Partido Conservador, que eran prácticamente los únicos partidos que existían acá en Colombia. Había un partido comunista de Colombia, pero estaba como muy naciente, era muy pequeño, muy incipiente, un poco desconocido. ¿Alguien de su familia vivió estos hechos? De mi familia acá en Bogotá no, pero sí lo vivió en Honda, Tolima, porque mi papá y mi mamá vivían en Honda en esa época, en 1948. Mi papá era del Partido Liberal y él vivía en un municipio que se llama Guaduas, Cundinamarca, y me tocó emigrar de Guaduas para Honda precisamente por el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Es como que se encontraron a qué era, ¿no? ¿Qué más me va a preguntar? ¿Cómo se relacionan estos hechos con la vida actual del país? ¿Con la vida? Pues con la vida actual del país lo que se relaciona es que a raíz de ese enfrentamiento entre liberales y conservadores nació lo que se llamaba antiguamente la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran de origen liberal.
y por eso se vino esa guerra desde 1948 hasta ahora, cuando firmaron la paz, y creo que fue en el año 2016. ¿Qué reflexión o aprendizaje nos dan estos hechos? Pues la reflexión y el aprendizaje es que nunca más el país debe vivir una guerra de esas, porque no se justifica un enfrentamiento entre liberales y conservadores siendo colombianos con las mismas necesidades, los mismos problemas y las mismas familias. Ya. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán fue un candidato a la presidencia hace casi 70 años. Estuvo en Bogotá. ¿Qué fue el Bogotazo? El Bogotazo fue por todo el caos que hubo por la muerte de él. Entonces, en esa época, pues toda la gente que lo apoyaba, pues no quieren justo la muerte, y se alzó en armas y se alzó en manifestaciones. ¿Qué fue la violencia bipartidista? Uy, esas son las ideas. ¿Alguien de su familia vivió estos hechos? No alcanzaron en esa época. ¿Cómo se relacionan estos hechos con la vida actual del país? Pues ahí cambiaron muchas cosas de los temas de las políticas hacia los candidatos y también referente hacia los partidos políticos. Entonces desde ahí se empezaron a vivir muchos partidos políticos. ¿Qué reflexión o aprendizaje nos dejan estos hechos históricos? De que ya pasó una vez con Gaitán, después pasó con Galán, en la época de los 80. En Colombia ahí sí volvió a aprender sobre esos temas, pero igualmente cuando ven que alguien intelectual o alguien alzado en la voz del pueblo y todo eso, siempre tratan de bajar y tratan de subir otras personas. Un político colombiano famoso. ¿Qué fue el Bogotazo? Se levantó la gente por la muerte de él. ¿Qué fue la violencia bipartidista? Los dos partidos se enfrentaron por la muerte de Gaitán. ¿Alguien de su familia vivió estos hechos? No. ¿Cómo se relacionan estos hechos con la vida actual del país? Siempre ha sucedido lo mismo, los partidos políticos pelean entre sí. ¿Qué reflexión o aprendizaje nos dejan estos hechos históricos? Que uno debe vivir en paz, en armonía. ¿Cómo se quiso Pues conocemos aquí. Sandra de la Paz. Pues nada, los tres. Hacer un video. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán fue un líder político de Colombia que estaba con las masas populares, que muy probablemente hubiera sido presidente de la República si no lo hubieran asesinado. ¿Qué fue el Bogotazo? La única forma que el Bogotazo fue precisamente una revuelta que hubo en la ciudad de Bogotá cuando se supo que le habían robado las elecciones a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué fue la violencia bipartidista? La violencia bipartidista fue, en esa época existían dos partidos políticos, los liberales y los conservadores, ¿sí? Y a partir de todas esas, se crearon enemistades entre esos dos partidos políticos por el poder, y se mataban los unos contra los otros, los dos contra los cachiporros, los conservadores contra los liberales, que eran los mismos. ¿Alguien de su familia vivió estos hechos históricos? Creo que mi papá, mis padres, mis abuelos. ¿Cómo fue su experiencia? No, ya no, ellos vivían en un pueblito llamado Cota, alejado de la ciudad de Bogotá, y pues directamente no lo vivieron. ¿Cómo se relacionan estos hechos con la actualidad del país? Durante muchos años continuó a raíz el bipartidismo, continuó hasta el Frente Nacional. El Frente Nacional, donde se repartieron el poder los liberales y los conservadores cada 4 años. Entonces, en una época votaban por los liberales y a la siguiente periodo votaban por los liberales. Esto apaciguó bastante la problemática entre liberales y conservadores, pero
nos dejaron algunas secuelas que vinieron a solucionarse en 1991 con la nueva constitución política, la cual le abrió el espectro a nuevos partidos políticos. Por eso hoy en día en una campaña política podemos tener 5, 7, 8 partidos políticos disputándose las diferentes opciones políticas de Colombia. ¿Sí? Que principalmente esa es la manifestación. ¿Qué reflexión o aprendizaje nos dejan estos hechos históricos? Definitivamente que tenemos que dejar el sectarismo, es decir, estarnos matando por ideologías políticas. Debemos respetar a los demás, respetar cómo piensan los unos y cómo piensan los otros, sin necesidad y que los demás nos respeten también nuestras ideas. Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un político popular, nacido en el barrio La Perseverancia, amigo de toda la gente de ese sector. ¿Qué fue el Bogotazo? El Bogotazo fue un asesinato que hubo y que murió Jorge Eliezer Gaitán precisamente. ¿Qué fue la violencia bipartidista? La violencia bipartidista fue una guerra fratricida entre los dos partidos tradicionales, conservador y liberal. ¿Alguien de su familia vivió estos hechos? ¿Alguien de su familia vivió estos hechos? Yo la viví. ¿Cómo fue su experiencia? Muy triste. Yo fui desplazado, tal vez de los primeros desplazados de mi tierra, en Boyacá, que hubo mucha violencia bipartidista y de allá nos desplazaron. ¿Cómo se relacionan estos hechos con la actualidad del país? ¿Cómo qué? ¿Cómo se relacionan estos hechos con la actualidad del país? ¿Cómo se arreglaron o cómo se arreglan? Se relacionan. ¿O se relacionan? Bueno, no tienen mucha relación. En esa época se peleaban o guerreaban o luchaban por política, por colores política. Ahora se lucha por diferencia de clases, diferencia social y esas cosas. ¿Qué reflexión o aprendizaje nos dejan estos hechos históricos? Muchas reflexiones ahí. Sobre todo de tratar de vivir unidos entre ricos y pobres, entre negros y blancos, que no existan esas razones ni esos racismos. Lo más importante es que no se entendiéramos los unos con los otros sin importar la raza, el credo o la política. Esto sí está.